para la Feria Internacional. Muy buenas noches. La Cámara Peruana del Libro les da la bienvenida a la 22ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Antes de comenzar, le recordamos tomarse unos segundos para poner sus celulares en modo vibración y disfrutar de nuestra siguiente actividad. En estos momentos nos encontramos en el auditorio César Vallejo para la presentación del libro Memorias del Futuro, de Hugo Coya. Acompañan al autor los señores Alain Elías y Renato Cisneros. Esta mesa está organizada por Grupo Planeta y vamos a recibir a nuestros ponentes con fuertes aplausos, por favor. Buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche en la presentación de Memorias del Futuro, el más reciente libro de Hugo Coya, quien agradezco por invitarme a formar parte de esta mesa. Yo tengo una serie de preguntas que hacerle a Hugo sobre el proceso de escritura de este libro que, como ustedes seguramente saben, trata no solamente del paso del Che Guevara por el Perú, sino que busca por un lado desmitificar una serie de verdades que se habían venido fraguando respecto de sus días en nuestro país, pero además que pone en relieve la vida y la biografía de los peruanos que pudieron coincidir con el Che en su proyecto revolucionario. Pero antes de hacerle esas preguntas, nos gustaría escuchar a Alain Elías y en realidad me gustaría dimensionar el testimonio que vamos a oír. Alain, ¿cómo estás? Buenas noches. No nos conocemos, he escuchado hablar muchísimo de ti. Me parece que es una verdadera joya que podamos escuchar de tu propia voz la experiencia que tú viviste. Tú estuviste presente en el día en que mataron a Javier Heró, el día en que fue asesinado Javier Heró. Quienes lean este libro, quienes ya lo han leído, lo saben, y quienes están por leerlo lo sabrán, que hubo en el Perú también un intento de revolución que se vino abajo por diferentes motivos, algunos políticos, otros sociales, pero de esa época, de ese momento en el que la revuelta peruana fracasó, entre comillas, queda un único testimonio, y es el de Alain Elías. Alguna vez yo conversaba con la madre de un amigo, Lucy Saitúa, que estuvo en San Marcos, una de las primeras mujeres
que estudió en San Marcos, y me dijo, la única persona que sabe en realidad qué ocurrió con el episodio de Javier Heró es Alain Elías. Me lo dijo hace 7 u 8 años. Intenté comunicarme con Alain, con un intento de comunicación que se frustró, pero que yo nunca lo he sabido. Así que para mí es especialmente emocionante poder escuchar de tu voz, y estoy seguro que para Hugo también y para todos los presentes, cómo se dieron esos sucesos que acabaron con la muerte de Javier Heró y que te tuvieron a ti como testigo privilegiado de ese momento. Muy amable por la invitación, gracias por la presentación. Voy a comenzar por el título, Memorias del Futuro. ¿Escuchan bien? Sí, Ahora sí. Porque llama la atención Memorias del Futuro, porque al final de cuentas todo proceso revolucionario se da por la podredumbre. Así como en la naturaleza la podredumbre genera las plantas, en la sociedad la podredumbre genera las revoluciones, es decir, los cambios. Si nos ubicamos entre los años 61 y 62, un grupo de peruanos estuvimos en Cuba, observando el proceso que caminaba muy rápido. Era posible. Ese factor, estar muy cerca a los Estados Unidos, el imperio, el gran imperio, y que se producía un cambio y se producía todos los días, nos impresionó indudablemente. Me acuerdo el 1 de enero del año 62, estuve en la Plaza de la Revolución invitado en la tribuna, ¿no? Y desfilaron 100.000 brigadistas. Durante todo ese año se habían paralizado los colegios de secundaria y universidades para que los muchachos fueran a alfabetizar, porque una revolución no es posible hacerla con gente que ni siquiera supiera leer y escribir, ¿no? Entonces, todo ese año se hizo, todo ese año se alfabetizó. Ya eso me impresionó a mí muchísimo, ¿no? Y me acuerdo mucho del discurso Fidel, que les agradece a los chicos, había casi 1 millón de personas en esa plaza, y les dice, voy a darles 50.000 becas. Y todos le gritan, no, ¿cómo no? Dice, no, 100.000. Y bueno, 100.000 becas. Y le dio 100.000 becas. Y se organizó un tipo de escuela, digamos, como si fuera el barrio de San Isidro, Orlando, que la gente se había ido, la gran mayoría, a Miami. Bueno, ese fue mi primer impacto. Bueno, hubo una serie de procesos y de cosas, y hicimos una serie de escuelas hasta en octubre, el 22 de octubre del año 62, que se produce el bloqueo, porque había fracasado la primera invasión en Bahía de Cochinos. Había sido gente entrenada en Nicaragua por la Central de Inteligencia Americana. Primer día, Cuba partida en 2. Segundo día, Fidel se ha suicidado. Tercer día, todos prisioneros. Así fue, fracasó. Pero era algo que se había preparado en la época de Eisenhower, que le empuja la mano a Kennedy. Frente a este hecho, se plantea entonces, por los cubanos, me imagino, los dirigentes, cómo responder y cómo salvaguardar los procesos. Y se van Fidel se va con un equipo, me imagino, a la Unión Soviética, y llegan a cierto acuerdo. Y empiezan a trasladarse los puentes, los famosos puentes. Y el 22 de octubre se declara el bloqueo. Es la única vez que fue la Segunda Guerra Mundial ha habido la posibilidad de una guerra atómica. Venían los barcos mercantes soviéticos
trayendo marcados cohetes probablemente, y aparentemente no se veía nada, pero por debajo estaban los submarinos. Y se produce un hecho. En el bloqueo le lanzan carga de profundidad a los submarinos. De acuerdo a los protocolos que ellos traían, eran condiciones de guerra. En uno de los submarinos, vamos a decir, 6 personas tenían que firmar el protocolo para disparar los cohetes atómicos. Y uno estaba en desacuerdo, que era el almirante. Ese protocolo de guerra tenemos que actuar. Porque además les habían ordenado la gente del bloqueo, los barcos norteamericanos, que suban a superficie. El almirante dice, no, vamos a subir a superficie y pedimos órdenes a bordo. Piden órdenes y le dicen, regresen. Ya habían llegado a cierto acuerdo Khrushchev con Kennedy. Fueron 6-7 días sumamente tensos. Los grupos nuestros estaban clandestinos, por supuesto, pero en ese momento estaban en movilización. Y hemos visto movilizarse día y noche tanques, tropas, milicianos, cañones por todos lados en toda la isla. Entonces salimos a mirar qué sucedía. Estábamos un poco más rebuscados. El quinto día, UTAD, que era el secretario general de las Naciones Unidas, va y viene de Estados Unidos a Cuba 5 veces en el mismo día. Y el sexto día, Khrushchev anuncia que retiraba los cohetes. El diálogo entre Kennedy y Khrushchev se había dado, pero a través del hermano de John Kennedy. Decía, ¿qué quiere? Que no invadamos Cuba, porque ya las tropas estaban listas, acordonadas en Miami para la invasión en serio, ¿no? Ya, no vamos a invadir. Pero que saquen los cohetes. Khrushchev dice que saca los cohetes siempre y cuando nosotros saquemos los cohetes de Turquía, porque tenían en la nuca los soviéticos a los rusos. Dile que está bien, pero que nos den un año para negociar con nuestros aliados. Correcto. La cosa que bueno, terminó. Pero Fidel tuvo que salir a hablar en la televisión, porque los cubanos estaban endemoniados contra los rusos que estaban allí. En un momentito dijo, cuando nos faltó petróleo, ahí estaba la Unión Soviética. Cuando nos faltó, la Unión Soviética estaba desde otro. Eso tenemos que pensar. Y viene una delegación. Efectivamente, llegó la delegación de Mikoyan y estuvo 20 y tantos días. Incluso muere la mujer de Mikoyan y no puede regresar. Estaba terminando las negociaciones con los cubanos. Terminó la negociación. Y hasta ahora está la isla. Si no hubiera terminado en guerra atómica planetaria, a pesar de que los cohetes no tenían el alcance que hoy día tienen, ¿no? Bueno, ese fue el hecho. A partir de ahí vino un discurso de Fidel que dijo, nos han quitado los cohetes, pero lanzaremos los cohetes morales. Eso no nos lo pueden quitar. Y empezamos a salir todos. Empezamos a salir por Europa, por supuesto, porque todo estaba bloqueado, se habían roto relaciones, etc. Y en nuestro caso íbamos hasta Bolivia. Y estaba ayudando en el cuarteto para la gente del Perú. Llegamos ahí. Se terminó la operación, pero habían ellos trazado una ruta con la cual no estábamos de acuerdo, pero sucedió así por la selva, en lugar de salir directamente por el altiplano. Dimos una vuelta, para esto un grupo había caído prisionero del ejército boliviano. Otros se habían perdido más selva. El asunto es que fueron saliendo poco a poco los que se habían perdido, los que estuvieron en la comisaría de Guayaramerín, porque estaba, digamos, del río Mamorí, que colinda con Brasil, era brasilero, no boliviano. Guayaramerín, hay Guayaramerín brasilero, Guayaramerín boliviano. Entonces, como la cosa no era para Bolivia, los dejaban trabajar durante el día. Además, la población estaba por los peruanitos estos que estaban presos. Bueno, el asunto es que terminó eso, pasamos por ahí, los recogimos
y había unas cosas que no habían podido cumplirse, como tener mulas, qué sé yo. Bueno, llegamos hasta el punto final, casi cerca de la frontera, que era un fundo de un señor Murakami en San Silvestre. Y la última recomendación que nos dio el Partido Boliviano era regresa. Ya estábamos ahí, traíamos una moral muy alta, queríamos entrar de todas maneras, no podíamos regresar, seguimos adelante. Al llegar a la frontera, había que informarse qué había más adelante. Entonces se plantea una vanguardia que tenía que ir, voluntarios, los que supieran manejar, y así fue que entramos en una vanguardia. Como yo estaba de segundo al mando, me hice cargo de la vanguardia y entramos hacia Puerto Maldonado. Llegamos el 14 de mayo del año 63 en la noche. Estaba la dictadura de Pérez Godoy, que había cambiado por Lindley. Lindley estaba a cargo de la dictadura, que habían tumbado a Prado. Y había ya campaña electoral, pero la dictadura seguía. El 14 entramos a Puerto Maldonado, fuimos a un restaurante, ahí al hotel, pero de este restaurante salió un informante a avisar, eso nos enteramos después, ¿no?, que Hugo Blanco y sus guerrilleros estaban ahí. La policía enterada fue a tomarnos presos, y la policía nos ataca. Nosotros estábamos en el hotel, nosotros nos sacaron del hotel. Pero antes de llegar a la comisaría se produce un tiroteo. Entonces tenía a mi derecha al teniente, a mi izquierda a Javier. Se produce un tiroteo. ¿Quién disparó primero? No se sabe. Y nos dispersamos. Yo me voy con Javier, al día siguiente estábamos en la carretera, nos observan, comienza la persecución, bajamos al río, tratamos de cruzar, es un río ancho, tenemos unos 50 metros antes de llegar al otro lado. Unos campesinos que estaban con una canoa vinieron a ayudarnos. Y ahí se produce un tiroteo porque había salido otra canoa después del puerto. Y esto era cara al sol, un combate, pero en una abrumadora desventaja. Querían matarnos. Me llegan a mí, después le llegan a Javier acá, después me vuelven a venir a mí, y entonces le digo a Javier, levanta una bandera blanca. Y el tiroteo seguía, y le digo, quieren matarnos, baja la bandera. Bueno, seguimos peleando. Y en eso le da una bala a Javier que lo atraviesa por la espalda. Se queda recostado. Y el fuego se centra ahí. Si estaba desmayado, ¿no? Hoy estaba en el fondo de la canoa. Después ya nos abordan, nos llevan a la comisaría. Bueno, ya vino todo el proceso en la comisaría. Nos había disparado todo el pueblo, nos había disparado la Guardia Civil, la Republicana, la PIB, todo el mundo, porque habían exacerbado la población diciendo que los guerrilleros venían a matar a sus mujeres y a sus hijos. En realidad, en esa noche, el 14, murió un sargento. Cuando se hizo el peritaje, fue un calibre de lo que no teníamos. Lo había matado aquí, pero eso, bueno, nos echaron para la perder. Al margen de eso, fuimos, digamos, los sobrevivientes a la prisión. Los compañeros fueron capturando, total, estuvimos en el año 64, que salimos. El 65, el MIR nos avisa y ya se levantaban en armas. Entonces recogimos a nuestra gente y hicimos nuestra guerrilla en Ayacucho. Subí y todavía no estábamos bien, entonces pedí permiso, bajamos a la ciudad. Y en la ciudad estaba hablando Juan Pablo Chávez. Entonces nosotros decidimos apoyarlo. Se vuelve ahí ya Juan Pablo, ahí ya no regresa más y ya se va con el Che. Enviamos a un reoperador que era
Lucio Galván, estaba Restituto Cabrera, que era un médico peruano que estaba allá, que había estado con Juan Pablo Chang en una huelga en el Guadalupe el año 48. O sea, se conocían y ese se había incorporado al Ejército de Liberación, a nuestra organización. Y también Julio Dañino, que estuvo en la ciudad, fue preso ahí. Bueno, los tres que estuvieron, Lucio Galván, Juan Pablo y el Instituto Cabrera, murieron en distintas operaciones. En el caso de Lucio Galván y Juan Pablo murieron. En el caso de Juan Pablo muere igual el mismo día que el Che, y Lucio Galván muere 3 o 4 días después en la emboscada. Entonces, el cambio de Perú a Bolivia se dio por una circunstancia que nuestra guerrilla ya había sido destrozada. Habíamos tenido contacto con ellos y solamente hubo 2 sobrevivientes, que fue Héctor Vieja y un compañero más que era de la zona. Ahora, lo llamativo es cómo la repercusión de este personaje que en los años 60 había influido en estos peruanos que acometieron una suerte de revolución que no se concreta, años más tarde termina convirtiéndose en una imagen más bien entre pop y muy siendo ideologizada todavía, pero muy poco política. Quiero decir, mi generación, quiero creer que esta es una conversación intrageneracional. ¿Perdón? La de Che Guevara, ¿no? O sea, yo pienso, la gente que hoy tiene 40 años crece con una imagen del Che bastante romántica, pero que rápidamente termina bajo la fijación comercial de la imagen del marketing, ¿no? El Che como un ícono de una revolución que nosotros los peruanos, los de mi generación, no habíamos vivido, por la cual no habíamos peleado. Entonces mi pregunta es, en el caso de Alain y en el caso de Hugo, ¿cómo sienten que la repercusión del Che ha ido variando? Si es que hoy todavía es una imagen como la que tú tenías cuando peleaste y cuando compartiste con Javier Heró esos propósitos, esos proyectos, si no sientes que se ha terminado como vulgarizando con el paso de los años. La imagen del Che que está en el libro es planetaria. Su influencia es planetaria, al margen de pop o no pop, pero hay algo que ocurre unos pocos años después de los fracasos de las guerrillas y todo eso, fracasos entre comillas, ocurre la insurgencia de Velasco. Y Velasco reconoce que si no hubieran habido las guerrillas, no hubiera sucedido ese periodo. Y hubo una transformación en este país con el ejército que era impensable. Cuando Velasco da el golpe, nosotros ya teníamos gente entrenada para recomenzar las operaciones. Y a las 4, 5, 6 días nacionaliza la IPC. Algo raro, algo extraño en el asunto, porque conformaba una dictadura más. Y sigue el proceso y los cambios son a velocidad. Solo la traición de Morales Bermúdez pudo detener eso. En el caso de vos, ¿tienes la misma opinión, ¿no? Ya, sí, y voy a tratar de ser rápido porque nos están apurando ya para que acabemos los organizadores de la feria. Yo creo, primero, el Che se convirtió, a mi modo de ver, en la figura del Che, ¿no? Se ha utilizado de una manera que yo estoy seguro, por lo que he leído, por lo que he escuchado, por los seguidores, deplora. O sea, incluso su hermano menor acaba de sacar un libro, Mi hermano el Che, donde justamente la familia hace una gran crítica a cómo se ha comercializado y cómo se ha manoseado la figura del Che Guevara, ¿no? O sea, del rebelde, revolucionario que quería cambiar el mundo, se ha convertido en un objeto, como que yo sostengo en el libro, en el símbolo más capitalista del comunismo, ¿no? O sea,
la figura del Che, incluso la propia foto que ilustra este libro, ha sido, ¿no? La anécdota es de que el Corda, que es este cubano que toma la foto, nunca reclamó los derechos sobre la foto, sino mucho tiempo después se dio cuenta que la foto era y es la foto más reproducida, si no una de las más reproducidas del mundo, ¿no? Es la más famosa, digamos, quizás icónica. Entonces yo creo que, pero fuera de eso, yo creo que más importante es que muchos de los ideales de Che Guevara, 50 años después, todavía siguen vigentes. O sea, en un mundo unipolar como el nuestro, como el que estamos viviendo, muchas injusticias sociales no han sido superadas, hay muchos conflictos, hay pobreza, hay reclamos que de alguna manera fueron los que el Che abrazó y que lo impulsaron a hacer una revolución, a unirse a una revolución como la cubana, que con todos sus bemoles reivindicó una bandera en contra de una dictadura y una tiranía, y que ahora todavía con el mundo que vivimos no ha sido resuelto. Yo creo que todavía por eso el Che es tan importante, y por eso también este libro ha tenido tanta repercusión. Y les digo, en 2 semanas está saliendo la versión colombiana, un poco recogiendo lo que decía la figura del Che es una figura planetaria. Lo leyeron los colombianos, les gustó, y están sacando una versión donde solo están, bueno, no solo, pero básicamente están rescatando la parte de Colombia, ¿no? Uno de los cuadros que aparece al final del libro es un registro de todos los que participaron de la movida del Che, y hay de distintas nacionalidades. Cada edición que aparezca en Colombia, en Brasil y en Brasil, va a contar un poco la historia de cada uno de esos países. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Estamos con el tiempo un poco ajustado, pero creo que nos queda tiempo para 1 o 2 preguntas de parte de alguien del público, para que pueda responderla tanto Hugo como Alain. Nadie hace una pregunta. Bueno, entonces... Hay una pregunta antes de cerrar la mesa. Gracias. Buenas noches a todos, gracias por la oportunidad de hacerles una pregunta. Estaba escuchando atentamente y he estudiado un poquito también el proceso de ser parte de la historia peruana. Y siempre me quedó una duda, si es que, aún dentro del contexto difícil de la época, de ese mundo injusto que todavía estaba, de esas 2 repúblicas que han convivido y siguen existiendo hasta hoy tan separadas, si había otro camino distinto, una revolución armada, de una guerrilla que tome vidas de las personas inocentes para poder generar un cambio duradero y genuino. Y la pregunta no solamente va para el señor Elías, sino en realidad para los 3 que han estudiado ese proceso. Gracias. Podría decirte que tú estás sentenciado a muerte. Todos estamos sentenciados a muerte antes o después. Todo lo que vive muere. Nace, se reproduce y se muere. Si los que arriesgan su vida piensan, ¿y por qué la arriesgan? Porque no nos dejaban hablar. En ese momento de hablar de reforma agraria ibas preso. Solo cuando Pedro Beltrán empieza a publicar en la prensa que había que hacer reformas agrarias, empieza a cambiar un poco las circunstancias. Y se supone que Belaúnde debería haber cambiado algo, no cambia nada y hace la parimonia de la IPC. Y dan el golpe. Años después. Y simplemente el poder habla el solo y no deja las opiniones disidentes. Ahora, por ejemplo, se usa mucho el terrorismo. Es un método propagandístico. Leyes contra el terrorismo. Es como si es un sentimiento, es como si hicieras una ley contra la envidia, contra la codicia o contra el amor. Son sentimientos. Simplemente es una motivación periodística represiva, impuesta por el imperio y a nivel planetario. El terror en una confrontación produce miedo probablemente. Hay otras formas, por supuesto, si se aceptaran las cosas democráticamente. A ver, hay que entender realmente, un poco respondiendo a la pregunta, hay que entender el contexto histórico en que se desarrollan los hechos también. Vivíamos la Guerra Fría, o sea, las grandes superpotencias. Había además, en el caso de Cuba, vivía una dictadura terrible,
o sea, sanguinaria, que había convertido a Cuba en realidad en un gran prostíbulo, ¿no? La mafia estadounidense dominaba, entonces evidentemente el pueblo estaba cansado y la única manera de derrocar a un dictador como fue Batista era insurgir. Lo estamos viendo y lo vemos cada vez cuando no hay el camino democrático se cierra. Muchas veces los pueblos tienen necesariamente que rebelarse contra la tiranía. Yo creo que eso deberíamos entenderlo. Existe el otro camino, y ahí lo menciono en el libro, que es el de Allende. Allende decide hacer los cambios sociales dentro del sistema democrático chileno y le dicen claramente, bueno, vamos a ver si funciona. Y Allende agarra y bueno, yo simpatizo mucho con tus ideas, pero con las ideas de la Revolución Cubana, pero mi camino es el democrático, y acabó como acabó. Con eso cerramos la mesa. Muchas gracias por haber venido y